Pedro estaba conduciendo en su moto de nieve a través de su propiedad. Ya estaba oscureciendo y era hora de retirarse. Como guardabosques, estaba acostumbrado a levantarse temprano y acostarse temprano. Este estilo de vida le quedaba perfecto. Comenzó una tormenta de nieve. En combinación con el crujiente y poco característico frío de febrero, el clima era bastante malo. El viento gélido quemaba su rostro y arrojaba puñados de nieve picante. No importaba, la cabaña estaba muy cerca y allí había una estufa caliente, una cena sabrosa y ropa seca y cálida. Pedro disfrutaba su vida actual, desde su infancia le gustaba el bosque, la naturaleza y los animales. Por eso se convirtió en veterinario. Se casó y tuvo hijas. Pronto, la familia tuvo que mudarse a la ciudad, ya que su pequeño pueblo estaba completamente vacío, no había trabajo ni perspectivas. Los jóvenes se emborrachaban o se iban a la ciudad en busca de una vida mejor. Pedro eligió la segunda opción. La joven familia pudo comprar un apartamento. Era un apartamento de una habitación, pero al menos era suyo, espacioso, luminoso, con agua corriente, gas y electricidad. Pedro consiguió trabajo en una clínica veterinaria local y de inmediato apreciaron su talento como especialista. Nadie como él sabía cómo comunicarse con los animales y persuadir a los pacientes más inquietos para que se sometieran a los procedimientos. Pero muy pronto, Pedro se dio cuenta de que la vida en la ciudad no era para él. Amaba la tranquilidad, la serenidad y los sonidos de la naturaleza. Aquí siempre tenía que correr a algún lado e incluso no podía distinguir las estrellas por la niebla y las luces brillantes de la ciudad por la noche. El hombre siempre se sentía agotado. Pero a su esposa le encantaba la ciudad. Después de su baja por maternidad, comenzó a trabajar como cocinera en la cafetería de una gran fábrica. Allí la mujer hizo muchos amigos. Al principio, intentó involucrar a Pedro en esta alegre compañía, pero claramente no le gustaban las reuniones frecuentes en apartamentos y cafeterías. El hombre no entendía qué había de bueno en las fiestas interminables y las conversaciones vacías. Pronto, a su esposa le cansó ver la cara amarga de su marido. Ella quería diversión, compañía y fiesta, y empezó a salir con nuevos amigos sola. Y Pedro se quedaba en casa, sinceramente feliz de hacerlo. Por supuesto, pronto la relación con su esposa empezó a tener fisuras y ella comenzó a criticar constantemente a Pedro, que no ganaba suficiente dinero, que tenía que ayudar más en casa, que no se relacionaba lo suficiente con las niñas y que su relación carecía de romanticismo. Finalmente, tuvieron que divorciarse. La versión oficial fue un simple incompatibilidad de caracteres, pero Pedro entendía perfectamente la verdadera razón. Su esposa había conocido a otro hombre. Joven y prometedor, trabajador de fábrica, amante de las fiestas ruidosas y de la vida bonita, y lo que no es menos importante, ganaba mucho más dinero que un veterinario. Pedro no se sintió demasiado triste al respecto, lo que sorprendió e incluso decepcionó a su esposa. Recogió sus cosas tranquilamente y se mudó a un apartamento alquilado. Hace tiempo que la casa familiar ya no era su hogar. Él y su esposa se convirtieron en prácticamente extraños, por lo que la mudanza no le causó ningún tormento emocional. Lo único que Pedro echaba de menos eran sus hijas, pero las niñas visitaban a su padre con frecuencia. Aparentemente, se confundían en los pies de los recién casados y no les permitían llevar una vida libre y feliz. Pronto, en su nueva familia nació un bebé y las hijas prácticamente se mudaron con Pedro. Y él no tenía ninguna objeción. El hombre siguió trabajando como veterinario, le gustaba su trabajo, pero su alma anhelaba la naturaleza, el campo, la tranquilidad y el ritmo agradable. Quería ver el bosque, escuchar el murmullo del río,
sentir los olores de las hierbas y la tierra calentada por el sol. Pedro criaba a sus hijas y trabajaba, y en vacaciones las llevaba con él a la casa de su amigo en el campo. Su amigo vivía aislado, tenía una pequeña granja de cabras que gradualmente comenzó a generar buenos ingresos. Aquí, Pedro disfrutaba de la naturaleza, la tranquilidad y de las conversaciones serias con su viejo amigo. Además, lo ayudaba como veterinario. Pedro ahorraba dinero y soñaba, cuando sus hijas fueran independientes, también se mudaría a un lugar así y se dedicaría a la agricultura. Pero por ahora no podía permitirse ese lujo, su esposa nunca dejaría que se llevara a los niños. Y aun si los dejara, ¿cómo asistirían a la escuela? Pedro no podía dejar a sus hijas para siempre en la nueva familia de su esposa. Claramente, las niñas eran innecesarias para su nuevo padrastro. Por lo tanto, el hombre esperaba pacientemente el momento adecuado y ahorraba para su sueño. Pero el destino tenía otros planes. Las niñas crecieron, se graduaron y se casaron. Pedro ya estaba buscando una casita en el pueblo para empezar su negocio de agricultura. Pero entonces nació su primer nieto. La alegría de su llegada se vio empañada por un grave diagnóstico. El bebé necesitaba una operación urgente y muy costosa. Sin dudarlo, Pedro dio todas sus ganancias a su hija llorosa y a su desconcertado yerno. El bebé fue salvado. La vista de un bebé regordete y alegre, que fácilmente podría no haber existido, llenó el corazón de Pedro de ternura y calidez. Tuvo que olvidar su antiguo sueño, pero el recién estrenado abuelo no se arrepintió en absoluto. Pronto, el destino volvió a mostrar al hombre que era un director genial. Ese viejo amigo suyo, en cuya granja solía disfrutar Pedro, le informó que en la próxima forestal se necesitaba un ayudante de cazador. Necesitaban a un hombre fuerte de su edad, que amara la naturaleza y supiera sobre el comportamiento de los animales. El veterinario era el candidato perfecto. Pedro no podía creer su suerte, todo se estaba uniendo incluso mejor de lo que había soñado. Ahora viviría en una cabaña en la parte protegida de la taiga y vigilaría su zona asignada. Y recibiría un salario por eso. Ahora el hombre se despertaba al amanecer con el melódico canto de los pájaros del bosque. Rápidamente aprendió a distinguir sus voces sin error. Por la noche, admiraba las grandes y brillantes estrellas que nunca se ven en la ciudad. Y el fresco aire del bosque parecía infundirle nuevas fuerzas. Pedro olvidó cuándo fue la última vez que se sintió tan enérgico y joven. A veces, en invierno, era difícil. Como ahora. La nieve alcanzaba su pecho y los fríos eran severos por aquí. Pero en comparación con la gris y sofocante vida en la ciudad, esto era una alegría para Pedro. En este clima, tenía que cuidar a los animales del bosque, dejándoles comida, y el cazador se ocupaba de eso esta noche. Y ahora se apresuraba a su cabaña, rápidamente al calor y la comodidad. Allí estaba su hogar. La nieve cubría la casa hasta las ventanas. En los últimos tiempos, casi todos los días Pedro tenía que cavar un camino hacia la puerta. Ahora estaba cubierto nuevamente, pero todavía se podía entrar por él. La mañana comenzará con ejercicios de estiramiento con una pala, pensó Pedro para sí mismo. Pero ahora es urgente cenar y dormir. El hombre guardó su moto de nieve bajo el techo y se dispuso a cerrar la puerta cuando escuchó un débil gemido. ¿Un cachorro? Pero ¿cómo llegó aquí en medio del bosque y con este clima?, pensó Pedro, mientras miraba alrededor de la esquina y se sorprendió al ver a un auténtico cachorro de lobo gris, flaco y tembloroso. Parecía que el pequeño se había perdido de la manada, se había congelado y había sentido el calor del hogar de Pedro, así que decidió acercarse a la casa.
Pedro sabía que un cachorro tan pequeño no podría soportar una noche en el frío, así que sin pensarlo dos veces, lo tomó en brazos y lo llevó adentro. Alma, la perra de Pedro, corrió hacia el cachorro tan pronto como lo sintió y gruñó, pero Pedro la mandó a su lugar en la esquina de la habitación. Pedro decidió hacerse cargo del cachorro de lobo. El cachorro al principio era agresivo, pero rápidamente se acostumbró a él. Probablemente, como la mayoría de los animales, el cachorro era capaz de sentir tanto el peligro como la bondad. Pedro compartió los restos de su cena con el cachorro, quien rápidamente se abalanzó sobre las papas con conservas. Era evidente que el cachorro había estado sin comida por un tiempo. Pedro sacó una caja de botas, puso su vieja camisa de franela adentro y la colocó cerca de la estufa para que el pequeño lobo pudiera dormir cómodamente. El refugio casero le gustó mucho al cachorro. Después de inspeccionar cuidadosamente el lugar y conocer a Alma, el cachorro se metió en la caja y se durmió profundamente. El hambre, el frío, el miedo y las nuevas experiencias lo habían agotado, y ahora estaba durmiendo profundamente en la suave camisa de franela. En ese momento, no se distinguía mucho de un cachorro común. Sin embargo, seguía siendo un lobo. Pedro sabía que era importante devolver al cachorro a su manada lo antes posible. El cachorro era muy joven y se acostumbraría fácilmente a la vida en un hogar, pero cuando creciera, sus antiguos instintos volverían y tomarían el control. Sin embargo, el cachorro no estaría preparado para la vida en libertad en el bosque. El cachorro necesitaba crecer en su manada, aprender de sus compañeros cazadores. Por lo tanto, cuando el clima mejorara, Pedro tendría que dejar al cachorro en su hábitat natural. Pero Pedro encontraría rastros de él, eso seguro. Pedro definitivamente encontrará rastros de la manada. Las heladas y las nevadas persistieron durante varios días más, así que no se hablaba de buscar a la familia de Gris. Ellos mismos no aparecían por la zona, aparentemente el mal tiempo los había empujado hacia el bosque más denso. El cachorro lobo se había adaptado completamente al nuevo lugar, incluso se había acercado a Alma. Ahora dormía a menudo en el sitio de ella, apoyándose en el suave y acogedor costado de la perra. Ella lamía su pelaje y en esos momentos parecía una madre perruna cariñosa. Para sorpresa de Pedro, Gris no le tenía miedo en absoluto. Por el contrario, lo seguía con su cola agitada y observaba todas sus acciones con curiosidad. Y cuando Pedro tenía que salir al patio por algo, se alegraba mucho cada vez que regresaba, incluso si había estado ausente solo por unos minutos. El cachorro lobo agradecido aceptaba la comida de las manos del hombre. Le gustaba jugar con el guardabosques a tirar de una tela y se esforzaba al máximo. Y cuando Pedro cedía, el cachorro gritaba y saltaba de alegría, agitando su cola como loco. En resumen, el cachorro lobo no era muy diferente de un cachorro normal. Aparentemente, la explicación de ese comportamiento era la edad todavía muy joven del visitante del bosque. Por las noches, mirando la criatura gris llena de vida y escuchando el aullido del viento y el crujido de los árboles, Pedro se alegraba de que el destino hubiera llevado al cachorro a su casa. Después de todo, un par de horas más al frío habrían acabado definitivamente con el cachorro lobo. Una criatura tan pequeña no podría sobrevivir sola en el bosque. Pasó el tiempo, el clima se aclaró. En el aire se sentía claramente la llegada de la primavera. El invierno había organizado una vez más una feroz batalla y, finalmente, se resignó a la derrota. Pedro sacó su motonieve y fue a inspeccionar su parcela. Hoy también buscaba rastros de la manada de lobos. Gris no podía quedarse con él por mucho tiempo. Pronto el guardabosques encontró las señales características de la guarida de los lobos, que habían pasado por aquí hace muy poco.
Así que los animales estaban cerca, probablemente lo estaban observando desde lejos. Pedro fue a buscar a Gris y con cuidado sentó al cachorro que se había quedado en su casa en la nieve. Bueno amigo, es hora de despedirse, le sonrió el hombre. El cachorro lo miró confiado y movió la cola, invitándolo a jugar. No, amigo, es hora de que regreses a los tuyos, dijo el guardabosques moviendo la cabeza. Con ojo entrenado, notó movimientos detrás de los árboles. El cachorro parecía haber olido a sus compañeros. Emitió un pequeño chillido y se precipitó hacia el bosque sin siquiera voltear hacia Pedro. El hombre se dio la vuelta y regresó en la dirección opuesta, desesperadamente esperando que todo estuviera bien con el cachorro Gris. Había hecho todo lo posible por el pequeño, lo había protegido de las inclemencias del tiempo en los días más fríos del invierno y había encontrado a sus parientes. Durante ese tiempo, el hombre había desarrollado un afecto sincero por el cachorro de lobo y sinceramente deseaba que tuviera una vida feliz como animal salvaje. La primavera llegó, el bosque se llenó de aromas de hierbas y cantos de pájaros. Pedro amaba esta época del año. Se sentó en el porche de su casa, disfrutando de la belleza y la frescura de la naturaleza que se despertaba. Ya estaba oscureciendo cuando Alma comenzó a ladrar locamente en la casa. El hombre entendió de inmediato que algo no estaba bien, ya que la vieja y sabia perra nunca mentía. Y luego lo vio, un joven lobo salió del bosque y se detuvo al borde del claro, mirando fijamente hacia él. ¿Eres tú, Gris?, exclamó Pedro. Corrió a la casa, le ordenó a Alma que se callara y tomó un trozo de salchicha con pan de la mesa. Salió corriendo al porche y vio al joven lobo de nuevo. Todavía estaba parado en el mismo lugar, mirando hacia la casa. Pedro le lanzó un aperitivo al no invitado, pero muy deseado, huésped. El lobo se acercó cuidadosamente a los restos del bocadillo, olió la comida y se lo comió de inmediato. Luego amablemente movió la cola. ¿O Pedro estaba imaginando cosas? El cachorro de lobo no se fue. Durante los últimos 2 meses, había crecido notablemente y se había fortalecido, y poco recordaba al despreocupado cachorro que había sido. En poco tiempo, Gris se convertiría en un lobo grande, según el tamaño de sus patas. Pero, ¿por qué había venido aquí? ¿Recordaba aquellos días de frío en la cabaña? ¿Sentía algo como gratitud? ¿O incluso lo extrañaba? ¿Es posible? Mientras tanto, Gris se acercó aún más. Pedro se movió cautelosamente hacia él. Pronto estaban uno al lado del otro. El hombre extendió la mano y acarició al lobo en la cabeza, justo entre las orejas. El animal no se movió, ni gruñó, aunque parecía un poco alerta. Así estuvieron por un tiempo, el lobo y el hombre que una vez lo salvó de una muerte segura. Desde el bosque llegó un ruido y Gris corrió hacia ese sonido, dejando a Pedro completamente desconcertado. Desde entonces, el lobo a veces venía a la cabaña de vigilancia. No entraba en el interior, pero se dejaba acariciar y aceptaba con gusto la comida que le ofrecían. Pedro estaba preocupado por la idea de que los depredadores grises rara vez cazan solos. La manada probablemente estaba cerca. Pero nunca notó a ningún otro miembro de la familia de su mascota y decidió que el lobo salvado venía especialmente de lejos para visitarlo. La amistad entre el hombre y el animal salvaje era extraña e inesperada. Pero Pedro ya extrañaba a Gris y se preocupaba por él si no aparecía durante mucho tiempo. Y el lobo siempre se alegraba sinceramente de reunirse con el hombre, se podía leer claramente en sus ojos astutos. La primavera y el verano pasaron volando. Gris creció mucho en ese tiempo, de un adolescente se convirtió en un fuerte joven animal. Pedro admiraba su ligereza y gracia animal.
El pequeño que casi se congeló una vez debajo de las ventanas de la cabaña, se había convertido en una criatura grande y poderosa. Sí, definitivamente serás un líder cuando llegue el momento, dijo Pedro, acariciando a su amigo en la cruz. Ahora parecía amistoso y relajado, pero el cazador experimentado sabía que, en caso de peligro, Gris podría defenderse, se sentía su fuerza. Esto sucedió en una fría noche de octubre. El dorado otoño estaba siendo reemplazado gradualmente por un frío preinvierno. Pronto, la nieve volvería a cubrir el bosque y Pedro tendría que sacar su motonieve del garaje. Habría más preocupaciones, pero todo esto eran agradables ocupaciones para aquellos que aman la naturaleza. Pedro ya se estaba preparando para dormir cuando la puerta se abrió de golpe y 3 hombres grandes entraron en la habitación. Pedro no estaba acostumbrado a cerrar la puerta con llave, ¿de quién? Él estaba solo en el bosque. Los extraños llevaban uniformes de prisión. Pedro sospechó que eran fugitivos. Probablemente de la 8ª colonia, que estaba cerca del bosque. Alma empezó a ladrar furiosamente. Antes de que Pedro pudiera ordenarle que se callara, uno de los villanos lanzó a la perra contra la pared con una patada poderosa. El hombre oyó el crujido de los huesos rotos, Alma gemía suavemente y se cayó rápidamente. El veterinario inmediatamente entendió que su leal perro había sufrido lesiones que eran incompatibles con la vida. La ira se apoderó de él y se lanzó sobre los agresores. Pero, ¿qué podría hacer un anciano contra 3 hombres fuertes? Fue fácil para ellos inmovilizarlo, ponerle las manos detrás de la espalda, atarlo y lanzarlo a la cama. Pedro vio un arma en manos de uno de los extraños. Nada personal, anciano, dijo roncamente el mayor de los 3, calvo y muy delgado. Se notaba que era el líder. Simplemente no tuviste suerte hoy. ¿Por qué hiciste eso con el perro? Preguntó Pedro en voz baja, mirando el cuerpo fiel de Alma estirado a lo largo de la pared. Ella es demasiado ruidosa contigo. Respondió uno de los jóvenes, pelirrojo y cubierto de pecas. Y nos están buscando ahora, seguramente, en el bosque. No hay necesidad de llamar la atención. Escondámonos aquí por un tiempo, explicó el otro joven, con ojos pequeños, malvados y sin sentimientos, mirando atentamente la habitación. Ah, por cierto, ¿qué haremos con el viejo? No necesitamos testigos, respondió el líder con falsa tristeza en su voz. Lo dije, no tuviste suerte hoy, viejo. Sucede. Pero tuvimos suerte, no tendremos que pasar la noche en el frío. Se rió el pelirrojo. En las intenciones de los bandidos no había lugar para dudas. Sí, por supuesto, la policía definitivamente investigaría la caseta, pero ya sería demasiado tarde. Y en este momento no había nadie a quien pedir ayuda, una ola de miedo se apoderó del hombre. Él realmente quería vivir, ver el bosque y las estrellas, ayudar a los animales, comunicarse con sus hijas y maravillarse de lo rápido que crecen sus nietos. El pelirrojo se acercaba lentamente. Se podía ver que para él no era tan fácil quitarle la vida a una persona. Él estaba claramente indeciso. El segundo joven bandido lo miró con desprecio y decidió tomar la iniciativa, arrebatando el cuchillo de las manos de su compañero. «Todavía tienes mucho que aprender», le gritó. «¿Quieres que nos delate de inmediato? No necesitamos testigos». En ese momento, la puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Pedro escuchó los gritos llenos de dolor y miedo de los bandidos y un gruñido sordo. El hombre se retorció en la cama para ver mejor la habitación. Aquí estaba el Gris, en cuestión de segundos, había herido gravemente a los 3 bandidos. No había escapatoria del animal enfurecido.
Uno de los villanos yacía en el suelo con la garganta cortada. Los otros dos, empapados en sangre, trataban de llegar a la salida. Gray era aterrador en ese momento, sus dientes estaban al descubierto, su pelaje estaba erizado en la nuca, sus ojos mostraban rabia. Pedro nunca lo había visto así. El anciano encontró su arma, la sacó de su hombro. Se escuchó un estruendo, pero no se alcanzó el objetivo. Gray se abalanzó de nuevo sobre los bandidos. Salieron por la puerta, el lobo detrás de ellos. Desde la calle llegaron los sonidos de la lucha. El bandido herido que minutos antes había estado a punto de acabar con Pavel ahora pedía ayuda. «Saca a tu lobo de aquí, por favor, sálvame». «¿Me perdonarías tú?», preguntó Pedro. «¿Perdonaste a mi perro?». Se escucharon voces desde la calle, eran los trabajadores de la colonia, persiguiendo a los prisioneros fugados. Los sonidos fuertes llamaron su atención. «¿Hay lobos por aquí?», preguntó uno de los oficiales al entrar en la garita. «Oh, y aquí está el tercero. También herido. Los atrapamos, no se fueron muy lejos». Los fugitivos fueron llevados. Pedro fue examinado por un médico, aunque no tenía una gran necesidad de ello. Luego, dio su testimonio. «Si no fuera por ese lobo rabioso, no estaría sentado aquí ahora mismo», confesó el oficial. «Son criminales muy peligrosos, son capaces de cualquier cosa». «Ese no es un lobo rabioso, es mi amigo». Pedro temía que hubieran herido a Gris. Pero, 2 días después, este llegó a la garita como si nada hubiera pasado. «Bueno, amigo, somos uno para uno», le sonrió Pedro. El hombre salvó a un cachorro de lobo de una muerte segura en el frío, y el cachorro le devolvió el favor arriesgando su propia vida para proteger a su amigo de los delincuentes. Pedro acarició a Gris entre las orejas y éste cerró los ojos satisfecho y agitó la cola como un perro amistoso común. Como si no hubiera sido él quien se había enfrentado a 3 bandidos hace unos días. Pedro se sintió cálido y tranquilo en su corazón.